Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de clases y entendimiento de física fácil. Disculpen que no les dé la cara en la pantalla, pero para que vean la pizarra, pero me pueden escuchar. Ahora les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la física en la materia de de dinámica. ¿A qué apunta la dinámica? La dinámica es de movimiento de los cuerpos en un estado que netamente el cuerpo se mueve por una fuerza. Es decir, vamos a hacer un lindo ejercicio de introducción a la dinámica. Les va a gustar, les va a gustar. Este ejercicio, cuando yo estaba en la universidad no lo resolvió nadie. Pero esto es solamente para que comprendan. Supongamos que acá tenemos un cuerpo. Llamémosle M1, masa 1. Y acá hay una polea. Y este soporta otro cuerpo de masa M2. No quiere decir que porque sea un poquito más grande la masa M2 va a ser eso. Va a ser más grande que la otra, solamente por el dibujo. Ya. Entonces aquí empieza lo entretenido. En la dinámica es lo mismo que en la cinemática. Aquí nosotros tenemos que analizar las fuerzas. Y para hacer eso, debemos empezar por analizar esto. En la dinámica es fuerza. Acuérdense, para que lo recuerden, y es como lo básico de la dinámica. Esta fórmula no la hice yo. A ver, ¿dónde se la anoto? Es la que más vamos a ocupar. Pero ustedes recuerden que la aceleración también se puede expresar en velocidad partida por distancia. Entonces la fórmula de fuerza igual a la masa por aceleración puede quedar como la masa por la velocidad partido por la distancia. Ojo, tengan presente eso. Ya. Primero, en dinámica tienen que tener presente eso, lo que es la fuerza, que se determina así. Ya. Pero cuando un cuerpo ejerce, está estático, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Este cuerpo. Ese cuerpo emite una fuerza hacia abajo, que es el peso del cuerpo. Y ese peso emite una reacción, que por la tercera ley de Newton, bueno, lo otro que también deben saberse la ley de Newton al revés y al derecho. La masa igual a lo que es una fuerza, lo que es la inercia y lo que es una fuerza equivalente cuando uno hace una fuerza. Por ejemplo, si yo le hago esta fuerza a la pizarra, esa misma fuerza se me devuelve a mí, acción y reacción. Ya, en la dinámica, siempre los cuerpos cuando están estáticos tienen una fuerza que es la fuerza peso. Y tienen otra fuerza que es la fuerza normal. Es la fuerza normal, que es la que ejerce el peso, o sea, que es la que ejerce el cuerpo por la reacción del suelo o del plano inclinado, dependiendo de dónde esté. Siempre tenemos esas dos fuerzas, siempre. Pero aquí esto está por un plano inclinado. Lo tenemos amarrado a una polea. Aquí hay una tensión. Aquí también hay otra tensión. Y este cuerpo, este que está aquí, la masa 2, tiene también un peso. Tiene una tensión. Entonces,
ustedes tienen que tener claro primero las fuerzas que ejercen sobre un cuerpo. Si yo tengo un cuerpo así, en equilibrio, siempre tengo la fuerza peso y la fuerza normal, siempre. Y la otra, esas son las fuerzas que están en sentido vertical. Recuerde que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso es una fuerza, no la masa. Ojo, ojo, no van a cometer ese error. La normal es la resultante del peso. Por lo general, la normal siempre es igual al peso. Hay contadas ocasiones que la normal no es igual al peso. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí yo? Si a mí me piden determinar esta fuerza, me dicen determine la tensión que hay en esta cuerda si uno pesa M1 y el otro M2 y no me dan ni siquiera cuánto pesa. Nada, no me dicen nada. Es más entretenido, pero es más difícil, se lo va a hacer más difícil. Pero es muy simple, muy simple. Ustedes tienen que hacer un gráfico, un eje de coordenadas para la masa 1 y para la masa 2. Es decir, un gráfico de coordenadas aquí y otro gráfico de coordenadas acá. ¿Y qué hacemos? Nosotros decimos, ¿qué fuerzas actúan en el eje X, en el 1? Tenemos la fuerza de la normal, que va hacia arriba, tenemos el peso y tenemos la tensión. Ya. Pero eso es un eje, o sea, eso es la fuerza en general completa. Y en el otro tenemos algo parecido, similar. Ya, a ver, aquí tenemos tensión y tenemos peso. No tenemos nada más. Pero ya, eso es dibujar las fuerzas primero. Ya. Ahora, aquí, en la primera masa, nosotros tenemos que hacer la sumatoria de fuerza. Entonces decimos, la fuerza en el eje X son para el 1. Tenemos, en el eje X tenemos la pura tensión. Solamente la tensión, porque es la fuerza que va en sentido horizontal. Y la sumatoria de fuerza en el eje Y, en la masa 1, ¿qué tenemos? Tenemos la normal menos el peso. ¿Cierto? Tenemos esa fuerza, tenemos esa fuerza y esa fuerza. La tensión es horizontal, no está apuntando hacia abajo. Y ahora, en el eje 2, o sea, en la masa número 2, ¿qué tenemos? Si sumamos la sumatoria de fuerza en el eje X, eso nos da 0. Ah, perdón. Que lo había visto del otro lado. Tenemos la tensión. La fuerza en el eje X tenemos la tensión. En el eje X nos da 0. Disculpen, me equivoqué de gráfico. Este es el gráfico de 2. En el eje X no tenemos ninguna fuerza. En el eje Y, ¿qué tenemos? La tensión menos el peso. ¿O no? Entonces, si igualamos las fuerzas, ¿qué nos va a dar? Aquí es donde empieza lo entretenido. Nosotros tenemos que tener la facultad de pensar. Y aquí es donde se pone interesante, porque nadie piensa. Entonces, ¿qué les digo yo? ¿Cómo esas 4 ecuaciones la trasladamos a un resultado? Aquí es muy fácil.
La sumatoria de fuerzas, chicos, que no se le olvide esto. En el eje Y, nosotros igualamos. Es como una función. No sé si te habrán tenido ecuación ustedes. Igualamos. Fx1 igual a Fx2. Igual a Fx2. Ya. Pero un momento. Igualamos esa ecuación con esta ecuación. Ahora, hacemos lo mismo en la masa 2. O sea, en el eje 2. Pero en el eje Y de ambos planos cartesianos también tenemos que igualarlo. Entonces, al igualarlo, ¿qué nos va a quedar? Pero un momento. Se me hizo un poco chica la pizarra. Ya. Estas dos fuerzas hay que igualarlas. Entonces nos va a quedar. Esto nos va a quedar. Esto. Al igualarlas. Que la normal menos el peso es igual a la tensión menos el peso. Entonces, aquí nosotros, ¿qué debemos hacer? Porque en el eje aquí no nos sirve determinar la tensión. ¿Qué decimos? Que la normal, siguiendo el ejercicio, que la normal menos el peso es igual a la tensión menos el peso, ¿cierto? Entonces pasamos el peso para allá, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la normal menos el peso más el peso que va a pasar para allá pasa a negativo. O sea, pasa a positivo. Y eso es igual a la tensión. Perfecto. ¿Y qué quiere decir esto? Se anula el peso y el peso, porque uno es negativo y otro positivo. Y como resultado llegamos a que la normal es igual a la tensión. A esto. Eso uno lo hubiera podido haber hecho desde el principio. Desde el principio yo hubiera dicho no. La tensión igual a la normal igual al peso. Por la sencilla razón de que este cuerpo está en equilibrio. Porque este cuerpo está en equilibrio. Si no estuviera en equilibrio, hay otra cosa. Porque yo se la hice muy fácil. Yo no les dije que esta masa venía bajando, no sé, ponerle a unos 2 metros por segundo o algo así. Está en equilibrio. Pero esto es solamente para deducirles cómo uno llega a determinar tales cosas sin ningún dato. Lo único que sabe uno es la gravedad. Uno tiene que jugar con las fuerzas. No es algo tan difícil. Pero es para que comprendan nomás que llegamos a un, ¿cómo se llama? A una deducción básica, que es la normal es igual a la tensión por la sencilla razón de que ustedes piensen esto. Si el cuerpo está en equilibrio y este está en equilibrio, no hay movimiento, no pasa nada. Pero si este se desplazara hacia abajo a una pequeña velocidad y este se moviera, ahí cambia todo el dibujo. La física constantemente va variando. Si yo le pongo, no sé, un coeficiente de roce aquí, póngale un roce, ya va a tener otra fuerza más. Si la pongo, no sé, esta masa más cargada, más pesada que la otra, sería más. O también que yo, por ejemplo, dijera que esta masa se mueve hacia allá. Si se mueve hacia allá, ahí va. Y todas son funciones que en el fondo hay que igualar la fórmula, deducirla y simplemente pensar. Nada más que eso. No es nada tan difícil. Ya pues amigos, los dejo. Espero que hayan comprendido y eso. Vamos a hacer otro video más entretenido con ejercicio. Ya los dejo porque me están llamando. Hasta luego. Que estén bien.